Hola, no me había dado el tiempo de terminar este video, porque si recuerdan, a principios de año yo estaba celebrando que tenía ya 10 años dando clase de yoga para niños y quedé en contarles la historia de cómo fue que empecé a dar clase y cuál fue mi aprendizaje con esta gran experiencia que la vida me dio la oportunidad. Me solicitaron en una escuela que de hecho ya cerró, pero en ese tiempo estaba apenas estrenándose. Era una escuela que se encontraba en una, pues digamos, en una zona así súper, súper nice, muy fifi, como le dicen. La mayoría de los alumnos que estaba ahí, pues eran hijos de familias pudientes, que estaban económicamente muy bien. Lo primero que me di cuenta fue que su atención no duraba más de 5 o 10 segundos de las instrucciones que yo les estaba dando. Entonces tuve que aprender a base de gritos, no de mí hacia ellos, sino de ellos hacia mí. Gritos, me jalaban la ropa, me pateaban, me escupieron, me jalaban el cabello. Me acuerdo que en ese entonces yo traía mi cabello así súper, súper largo y traía una trenza que me llegaba así como un poquito más abajo de la cintura. Y pues de ahí se agarraban como si fuera una cuerda y me jalaban el cabello. Eran muy groseros, la verdad, muy groseros. Y bueno, yo tuve que aprender a tener mucha paciencia y mucha tolerancia. Por eso es que yo salía mucho más agotada de una clase de yoga para niños que de una clase de yoga para adultos donde podríamos... Claro, también hubo sus momentos, pues, de aprendizaje, de felicidad, de estar contentos, de ternura, ¿sí? Cada alumno tenía su personalidad. Pero lo que sí me di cuenta, después de estar ahí, estuve como unos, ¿qué será? Unos estuve como 3 años más o menos, pero con eso fue suficiente para graduarme y darme cuenta que después de estar con este grupo de niños podía con cualquiera. Y yo trataba pues de dejarles la semillita de que fueran mejores seres humanos, pero con lo que más me enfrenté fue con la falta de atención de ellos, que desarrollaron precisamente por la falta de atención de sus padres. Sí, los padres estaban completamente desconectados de sus hijos, realmente los iban, pero no se involucraban en lo que eran las tareas. Me refiero a darle seguimiento, ¿no? No solamente de los talleres, sino también de, pues, de las clases y así, ¿no? Recuerdo mucho que me dio mucha tristeza, por ejemplo, el caso de un niño que era muy competitivo. Y pues como yoga para niños es a través de juegos, porque no se les puede poner una clase así como en los adultos, es juegos, es cancioncitas, es bailar, es divertirse para que ellos puedan tener interés por la práctica. También los juegos a veces era un poquito de competencia, que carreras, que a ver quién terminaba más rápido de armar un rompecabezas o de escribir su nombre y así. Y bueno, uno de ellos era muy competitivo y se frustraba muchísimo cuando no ganaba. Y pasó varias veces hasta que al final hizo el berrinche de su vida. Y recuerdo muy bien que había un garrafón con agua ahí en el salón. Lo tiró, lo tumbó y me acuerdo que arriba había una macetera al piso, se quebró y aún así seguía pateando y seguía, estaba súper enojado. Yo lo único que trataba era de que no se fuera a lastimar con las cosas que estaba aventando, pero oh, lo dejé que chillara, que se frustrara y todo, ¿no? Ya al final, ya que había soltado todo, obviamente el resto del grupo estaba así como muy intrigado, así como viendo qué está pasando, ¿no? Así súper, súper asustados por el berrinche que estaba haciendo. Y bueno, ya al final llegó una maestra que me apoyó y yo pude apartarme con él y el resto del grupo se quedó a cargo de la profesora. Y le pregunté que, bueno, traté de calmarlo y decir lo que pasaba y así. Le estuve haciendo varias preguntas para distraerlo de lo que había pasado. No le quise preguntar sobre la competencia, de que por qué se enojaba, porque o sea, en ese momento no tenía caso, lo iba a seguir frustrando. Entonces le empecé a preguntar qué hacía cuando llegaba a su casa, que cuáles eran sus caricaturas favoritas o su juguete favorito y así. Y me dio mucha tristeza. A lo mejor decía, ay, eso que tiene de malo, ¿no? La verdad es que sí es muy triste que un niño esté tan abandonado. Este niño me dijo que, me decía que llegaba a su casa y que la nana le daba de comer, veía la televisión, veía las caricaturas que le gustaban, se ponía a jugar videojuegos, intentaba hacer la tarea y pues se acostaba a dormir, sí, se acostaba a dormir. Pero decía, ¿a qué hora ves a tu mamá o a tu papá? Me decía, no, ya no lo veo hasta el día siguiente en la mañana para traerme a la escuela. O sea, ese pedacitito en la mañana
era cuando él podía ver a sus papás. Y entendí por qué estaba tan frustrado y pues yo traté de hablar con los padres, les envié una notificación, les dije lo de la conducta, les expliqué que él se sentía solo, abandonado y que necesitaba de su atención y no hubo respuesta, no hubo participación, no hubo colaboración. Entonces eso es algo muy triste porque imagínense cómo va a crecer ese niño con esa falta de atención, con abandono. Obviamente pues es probable porque no es una ley que él pueda cambiar su forma de ser, no significa que porque sus padres fueron así con él tenga que actuar de esa manera, pero se predispone lo más posible es que así sea y que él pues termine siendo una mala pareja, un mal padre, ¿sí? Incluso un mal miembro de algún equipo de trabajo, o sea, está carente de muchas cosas que necesita. Y eso fue lo que yo aprendí en todos estos años, que los niños que yo les daba clase y se sentían atendidos, esa es la palabra correcta, atendidos, porque yo me preocupaba por ellos, jugaba con ellos, los abrazaba, les cantaba canciones y ellos se sentían como que, wow, o sea, mis papás no hacen eso conmigo, mis papás, hermanos, quien fuera, un ser querido que estaba cerca de ellos, que no lo hacían. Y el que yo lo hiciera se sentían muy queridos. Y les digo, me escribían cartas, me abrazaban, me besaban. Todo lo contrario a como empecé, ¿no? Pero bueno, eso fue un gran aprendizaje para mí que me ayudó a poder dar mejores clases y poder canalizar todo este tipo de problemas en muchos Bueno, niños. Espero seguir dando clase más años, aunque ya no tengo la misma paciencia. Pero sí me gusta, me encanta, me siguen sorprendiendo todavía los niños, me siguen sacando risas, carcajadas, y yo voy evolucionando junto con ellos y eso me encanta porque estar en contacto con ellos me da otra perspectiva de las nuevas generaciones que hay ahora. Y si no tuviera ese contacto con los niños, probablemente yo ya sería así como que una señora amargada, muy adulta. Tenía pendiente este video y quería contarles y quería compartirles y quería también que reflexionaran junto conmigo por si tienen hijos pequeños, sobrinos o son profesores de grupo. Es importante siempre la atención. Y no confundan la atención con la presencia, porque no es lo mismo estar todo el día con un niño y no atenderlo o no darle atención, tiempo de atención, que estar poco tiempo con él, pero que el tiempo que estás con él sea de calidad y que le des toda tu atención. Eso es súper esencial, súper esencial. Y bueno, el camino del yoga se trata de ser positivo, de ser congruente, de estar en armonía, de estar en paz. Y eso es lo que yo les enseño a los niños. Y me encanta cuando todos súper pequeñitos están ya meditando, saben respirar y sobre todo decir una palabra positiva. Y créanme que esa semillita se les va a quedar. Y lo sé, ¿saben por qué? Porque como tengo 10 años dando clase, ahora sí me he llegado a encontrar alumnos que ya tienen 18, 19, 20 años y me han visto y me han dicho, profe, me acuerdo mucho de usted, gracias a usted aprendí a hacer esto, gracias a usted me interesó esto y ahora llegué a hacer esto y esa es una gran satisfacción para mí. Así que, bueno, esa fue mi celebración, aunque me tardé mucho en volver a hacer el video, pero pues ya está. Y gracias por escucharme y por reflexionar junto conmigo. Namaste.